A principios del siglo IV, el Imperio Romano era un vasto mosaico de culturas y religiones. Mientras que muchos seguían rindiendo culto a los antiguos dioses romanos, el cristianismo comenzaba a florecer, aunque no sin dificultades. Desde su nacimiento, los seguidores de Jesucristo habían enfrentado persecuciones, con gobiernos que veían en esta nueva fe una amenaza a su autoridad. Bajo el reinado de Diocleciano, a finales del siglo III, las persecuciones alcanzaron su punto álgido, llevando a muchos cristianos a la clandestinidad y a un sufrimiento extremo. Sin embargo, en medio de este tormento, las comunidades cristianas crecieron y se fortalecieron, construyendo una identidad que desafiaba el orden establecido. Mientras tanto, las luchas internas del imperio se intensificaban, con emperadores rivales, crisis económicas y conflictos territoriales. El clima era tenso, y la lealtad a las viejas deidades era cada vez más cuestionada. La llegada de Constantino al poder traería consigo un cambio radical. Con él, el cristianismo empezaría a dejar de ser una fe perseguida para convertirse en un actor relevante en la política y la cultura del imperio, preparando el escenario para el famoso Edicto de Milán de 313 después de Cristo que cambiaría todo para siempre. Antes del Edicto de Milán, el cristianismo era una religión en expansión, pero también un blanco de hostilidad. A pesar de las severas persecuciones que sufrían, los cristianos encontraron formas de organizarse y mantener vivas sus creencias. En ciudades como Roma y Antioquía, comunidades cristianas se reunían en hogares y catacumbas, compartiendo la fe y celebrando ceremonias en secreto. Este ambiente clandestino no solo fortaleció su sentido de identidad, sino que también fue un terreno fértil para la difusión de sus enseñanzas. Los relatos de mártires, aquellos que sacrificaron su vida por la fe, se convirtieron en poderosas inspiraciones para nuevos conversos. En contraste, el resto del imperio disfrutaba de festividades y rituales paganos que veneraban a antiguos dioses. Sin embargo, la creciente popularidad del cristianismo empezó a preocupar a las autoridades, que veían en esta fe una amenaza a su control y cohesión social. Así, mientras el cristianismo continuaba su ascenso entre las clases pobres y los marginados, el imperio se tambaleaba, buscando un nuevo equilibrio. La llegada de Constantino marcaría el inicio de un nuevo capítulo, transformando drásticamente las perspectivas y el destino de esta fe recién emergente. Constantino, conocido como el Gran Emperador, fue una figura clave en la transformación del cristianismo en el Imperio Romano. Nacido en el año 272, Constantino creció en un contexto de inestabilidad política y religiosa. Desde joven, se dio cuenta de la división que existía entre paganos y cristianos, y aunque al principio siguió la tradición romana, su vida cambiaría drásticamente tras experimentar una serie de visiones y sueños que lo llevaron a abrazar la fe cristiana. La famosa batalla del Puente Milvio en el año 312, donde vio una cruz en el cielo acompañada de la frase, "Con este signo, vencerás", se convirtió en un punto de inflexión. Motivado por este evento, Constantino utilizó su poder para promover el cristianismo, protegiendo a los cristianos de la persecución y adoptando una postura ambivalente hacia las antiguas deidades paganas. Su ascenso no solo marcaría el fin de las persecuciones, sino que también lo posicionaría como un líder que unificaría el imperio bajo una nueva fe, e impulsaría una época de tolerancia religiosa que culminaría en el Edicto de Milán. Constantino, con su visión audaz, se convirtió así en un puente entre el cristianismo y el mundo romano, cambiando para siempre la historia de ambas partes. El 313 después de Cristo se convirtió en un año decisivo para el cristianismo y el Imperio Romano, pues fue entonces cuando tuvo lugar la proclamación del Edicto de Milán. Este histórico documento, firmado por los emperadores Constantino y Licinio, revolucionó el panorama religioso del imperio. En una época en la que los cristianos sufrían persecuciones sistemáticas, el edicto estableció la libertad religiosa para todos los cultos, marcando el fin de las hostilidades. Constantino, después de haber vivido una conversión profunda, vio en el cristianismo no solo una fe,
sino una oportunidad para unificar su imperio dividido. La proclamación tuvo lugar en el contexto de un imperio fragmentado y una lucha por el control político, lo que hizo del edicto un acto no solo de fe, sino también de estrategia. Imagine el alivio de aquellos creyentes, que habían sido obligados a practicar su religión en la clandestinidad, al saber que de ahora en adelante podían adorarse abiertamente sin temor a represalias. El edicto de Milán no solo cambió las reglas del juego para los cristianos, sino que también representó un cambio radical en la política del imperio, donde la fe comenzaría a entrelazarse de manera indisoluble con el poder estatal. El edicto de Milán, proclamado en el año 313 después de Cristo, fue un documento fundamental que abarcó varios puntos clave para la libertad religiosa. En primer lugar, se establecía la completa tolerancia religiosa en todo el Imperio Romano, permitiendo a todos los ciudadanos practicar la fe que eligiesen, ya fuera cristianismo o cualquier otro culto. Este cambio radical significó el fin de las persecuciones sistemáticas que habían acosado a los cristianos durante décadas, liberando a muchos de vivir su fe abiertamente sin temor a represalias. Además, el edicto aseguraba la devolución de propiedades confiscadas a los cristianos durante las persecuciones, permitiendo la reconstrucción de iglesias y la revitalización de comunidades enteras. También promovía el respeto a todas las religiones, no solo al cristianismo, marcando un significativo paso hacia la coexistencia pacífica entre diferentes creencias. En esencia, el edicto de Milán no solo fue un acto de clemencia, sino un hito que transformó el paisaje religioso del imperio, sentando las bases para la futura influencia del cristianismo en la política y la cultura romanas, lo que cambiaría el curso de la historia para siempre. El impacto inmediato del edicto de Milán en la comunidad cristiana fue monumental. Después de años de persecuciones y clandestinidad, los cristianos finalmente pudieron salir del silencio. Las iglesias, que habían sido solo refugios en la oscuridad, comenzaron a levantarse abiertamente, llenas de luz y esperanza. Este nuevo ambiente de libertad permitió que las comunidades cristianas florecieran y se expandieran, atrayendo a muchos nuevos adeptos. La reverencia por los mártires, que habían sufrido por la fe, tomaba un nuevo impulso, elevando a estos héroes a un estatus casi legendario. Las reuniones, que antes se llevaban a cabo en secreto, se convirtieron en eventos públicos llenos de fervor y alegría. La devolución de bienes confiscados significó el renacer de muchas congregaciones, que no solo reconstruyeron edificios, sino también la confianza y unidad entre sus miembros. En este entorno renovado, los cristianos comenzaron a integrarse en la vida social y política del imperio, dejando atrás el estigma de ser considerados una secta peligrosa. Sin duda, el edicto de Milán no solo marcó el fin de los tiempos oscuros, sino que encendió una chispa de vitalidad en el corazón de la comunidad cristiana, que estaba lista para convertirse en una fuerza dominante en el vasto escenario romano. El encuentro entre el cristianismo y el imperio romano fue una danza complicada, marcada por tensiones y transformaciones. Al principio, los cristianos eran vistos con desconfianza, como una amenaza para el orden establecido, ya que sus creencias desafiaban la veneración a los dioses paganos que unían a la sociedad romana. Sin embargo, la llegada de Constantino no solo alteró la percepción del cristianismo, sino que también reconfiguró las dinámicas de poder en el imperio. Con el edicto de Milán, se estableció una nueva relación basada en la aceptación y la colaboración. La fe cristiana, antes clandestina, comenzó a integrarse en la vida pública y política, lo que otorgó a los cristianos un nuevo estatus en la sociedad. Las viejas instituciones paganas, que durante siglos habían dominado el panorama religioso, empezaron a perder influencia, mientras que el cristianismo ganaba terreno. Quien una vez fue un criminal en la política imperial, ahora se convertía en un crucial aliado. Este cambio fue más que una simple transacción religiosa, era un reconocimiento del cristianismo como una fuerza capaz de contribuir a la estabilidad y unidad del vasto imperio. Así, lo que comenzó como un conflicto entre creencias terminó en una fusión que marcaría el rumbo no solo del cristianismo, sino del propio imperio romano.
La proclamación del Edicto de Milán generó reacciones diversas entre los antiguos paganos que habían visto durante siglos a los cristianos como una amenaza. Para muchos, el edicto representó un alarmante cambio de marea. Aquellos que antes disfrutaban de un privilegio casi inquebrantable en la sociedad romana comenzaron a sentir que su mundo estaba tambaleándose. Los templos, antes lugares de adoración y poder, se veían ahora despojados de su influencia. Algunos paganos denunciaron esta horizontalidad que otorgaba el edicto, considerándola una traición a las tradiciones que habían mantenido unidas a las comunidades romanas a lo largo de los años. Las fiestas dedicadas a dioses como Júpiter o Marte ya no podían ser vistas como un reflejo del sentir popular. En lugar de eso, los antiguos rituales se volvieron un eco distante de un pasado glorioso mientras las grandes congregaciones cristianas comenzaron a ocupar espacios públicos. Sin embargo, no todos se opusieron de manera abierta. Algunos pragmáticos buscaron alianzas con los nuevos poderes emergentes, buscando adaptarse a un mundo que se transformaba frente a sus ojos. A fin de cuentas, el Edicto de Milán no solo era un símbolo de tolerancia para los cristianos, sino también una llamada de atención para los paganos, obligándolos a replantearse su lugar en un imperio que ya no sería el mismo. El Edicto de Milán marcó el inicio de una nueva era para las comunidades cristianas, permitiéndoles construir abiertamente iglesias y lugares de culto en todo el imperio. Antes de este momento histórico, los cristianos se habían visto obligados a reunirse en catacumbas y hogares, llevando a cabo sus ceremonias en la penumbra y con gran riesgo para su seguridad. Sin embargo, tras el edicto, la situación cambió drásticamente. Con la libertad de practicar su fe sin temor, los seguidores de Cristo comenzaron a levantar imponentes templos que no solo servían como lugares de adoración, sino también como centros comunitarios y símbolos de la nueva era. La construcción de estas iglesias se convirtió en una manifestación visible del poder cristiano y de la transformación del paisaje urbano, reemplazando poco a poco los antiguos templos paganos. Cada nueva iglesia, con sus cúpulas y frescos, narraba la historia de un pueblo que había pasado de la clandestinidad a la privacidad, y que ahora se alzaba con orgullo en el corazón del imperio. A medida que se cruzaban los primeros ladrillos, la comunidad no solo edificaba estructuras, sino también la promesa de que su fe tenía un lugar consolidado en el futuro de Roma. Las consecuencias a largo plazo del Edicto de Milán fueron profundas y transformadoras, no solo para el cristianismo, sino para toda la historia del mundo occidental. Este acto de tolerancia religiosa cimentó las bases para el ascenso del cristianismo como una fuerza dominante en el Imperio Romano. Las viejas tradiciones paganas fueron relegadas a un segundo plano, mientras las iglesias comenzaron a propagarse por todo el territorio, remodelando no solo el horizonte urbano, sino también el sentido de comunidad y pertenencia de millones de personas. Este cambio no fue solo una cuestión de fe, sino también de política. Los líderes cristianos empezaron a ocupar posiciones de poder e influencia, ayudando a dar forma a las políticas del imperio en su conjunto. A medida que el cristianismo se establecía, su rica tradición cultural comenzó a influir en el arte, la filosofía y la literatura europeas, generando un legado que perdura hasta hoy. Las antiguas creencias se adaptaron o desaparecieron en este nuevo contexto, lo que llevó a un periodo de coexistencia, pero también de tensión. Con el tiempo, el cristianismo no solo se convirtió en la religión del imperio, sino también en la cultura que definiría la Europa medieval y, en última instancia, moldearía el rumbo de la civilización occidental. El Edicto de Milán no solo transformó el cristianismo en el Imperio Romano, sino que su impacto resonó a través de Europa y el mundo cristiano durante siglos. Este hito marcó el nacimiento de una era en la que la fe cristiana se entrelazó con la identidad cultural y política europea. A medida que las iglesias comenzaban a florecer, el cristianismo logró establecerse como la religión predominante, promoviendo un sentido de comunidad y unidad entre los pueblos de diversas culturas. La construcción de catedrales no solo simbolizaba el poder espiritual, sino también el poder político, al convertirse en núcleos de actividad social y decisiones comunitarias. A lo largo del tiempo,
Esto impulsó la creación de universidades y centros de aprendizaje teológicos, que influyeron en el desarrollo del pensamiento europeo. Sin embargo, este crecimiento no fue homogéneo. Diferentes regiones experimentaron tensiones entre viejas tradiciones y nuevas creencias. Esta fusión entre lo antiguo y lo nuevo dejó una huella indeleble en el arte, la literatura y la filosofía, redefiniendo el paisaje cultural de Europa. Así, el Edicto de Milán se erigió como un catalizador que, al abrir las puertas a la fe cristiana, sentó las bases para la configuración del continente y los siglos venideros. El legado del Edicto de Milán es un testimonio de la profunda transformación que vivió el Imperio Romano y la herencia cultural que dejó al mundo. Este histórico documento no solo permitió que el cristianismo floreciera abiertamente, sino que también cimentó un nuevo orden social y político. A medida que las iglesias se erguían con majestuosidad, se convirtió en evidente que la religión cristiana no solo era un asunto de fe, sino también una herramienta poderosa en la forja de la identidad europea. Las antiguas tradiciones paganas perdieron terreno con cada nueva catedral, y la fe cristiana empezó a integrarse en todos los aspectos de la vida pública. Este proceso, sin embargo, no estuvo exento de tensiones, pues existieron nuevos modelos culturales y antiguos rituales, creando una mezcla rica pero a menudo conflictiva. Con el tiempo, el cristianismo no solo se afianzó como la religión mayoritaria, sino que influyó en la política, la filosofía y el arte, agitando las aguas de una civilización en constante evolución. Así, el Edicto de Milán no sería solo un momento de liberación, sino el punto de partida de una nueva era que sentó las bases para el futuro de Europa y la historia del mundo occidental.